como les habíamos informado, estaba ya en nuestros estudios el señor economista Abelardo Pachano. No vamos a hacer una presentación. A Abelardo Pachano lo conocemos, algunos hasta pueden discrepar con él, pero el pensamiento y la línea suya ha sido siempre ayudarnos a reflexionar sobre la economía. El país tiene confianza en esa línea de comportamiento, economista Pachano, pero frente a este momento actual, usted tenía un artículo que decía, o dice el artículo, en los límites. Hemos llegado a los límites y esto sería la pregunta, Abelardo, ¿los límites son tolerables o ya intolerables? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, por las palabras y por la invitación. No, yo le puse y le califiqué así a mi artículo porque el Ecuador ha usado todos los artificios, unos legítimos, otros ilegítimos, unos convenientes, otros absolutamente inconvenientes, para tratar de navegar en aguas turbulentas. El mundo ya no nos favorece con las relaciones económicas, se acabó esa linda etapa de recursos extraordinarios y hoy día volvemos a la etapa de la escasez. Y no hay un solo viso oficial por parte del gobierno de aceptar que hoy debemos ser austeros y de reconocer que la forma dispendiosa con la que se manejó el Estado ecuatoriano y con la que se promovió a toda la economía, porque no solo el Estado fue dispendioso, sino también las actividades privadas que recibieron tantos recursos provenientes de ese gasto así desbocado por parte de la política económica, hoy día tiene que reconvenirse. Y nosotros estamos con un modelo económico que no da mucho espacio y que ya lo sabíamos desde el momento en que lo aceptamos. La dolarización y yo diría el establecimiento de un sistema de cambio fijo obliga a ser más ortodoxo y cuidadoso de lo que normalmente se tiene en el manejo de la economía, porque tenemos restricciones en los instrumentos económicos. Propias que no nos sirven para devaluar, como a veces parece que se añora, ¿no? Claro, bueno, el tipo de cambio es un instrumento legítimo, sirve para paliar circunstancias, para compartir pérdidas, para compartir costos, para mantener a la actividad económica con algún grado de horizonte. Pero cuando no hay posibilidad de hacerlo, el cuidado en el manejo económico, partiendo del propio Estado que tenía la obligación de ser muy cuidadoso en la priorización del gasto y debía haber guardado un poco para poner un término tan ecuatoriano, en la muyapa, haber guardado los excedentes que tuvimos a fin de ayudarnos a salir de estas etapas de escasez. Pues la verdad no lo hicimos y hoy día nos va a costar y nos está costando caro. Entonces estamos en el límite y ya la tolerancia social se evidencia por manifestaciones que tenemos muy claras de distintos movimientos que sienten que sus partícipes ya no tienen fuentes de empleo. Usted dice una cosa muy importante, nos decía, también los sectores privados se volvieron dispendiosos en virtud de esta. ¿Será que son estos 9 grupos beneficiarios del modelo que se han consolidado y entonces, pero ellos también pueden ser golpeados con eso? Van a ser golpeados, y de hecho hay que participar en el costo, porque la verdad es que muchos sectores económicos vieron en estos 8 años de gasto desmedido cómo crecían sus ventas, cómo mejoraban sus utilidades y cómo incrementaban el tamaño de sus negocios. Pero claro, hoy día fuimos por las circunstancias que sabíamos que se podían presentar, porque los ciclos económicos son parte de la historia de la humanidad. Desde antes del cristianismo se tiene referencias de la presencia de los ciclos económicos. Entonces, nosotros sabíamos que esta etapa de abundancia se iba a acabar.
Y no hay país en el mundo, no hay región en el mundo, no hay nadie que se pueda excluir de esto, nadie. Lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo en la política económica es las formas para minimizar los daños, para enfrentarlo haciendo que el costo social sea tolerable. Y para eso hay que ponerle amortiguadores, hay que ponerle defensas, hay que protegerle a la economía, hay que saber guardar, hay que saber gastar, hay que saber invertir, hay que saber tener buenas relaciones. Y el Ecuador simplemente despreció todo eso, despreció. Las actividades privadas se vieron beneficiadas de esta política de gasto público, no porque el gobierno le guste y le interesa la actividad privada, sino porque ese era el impacto que se daba de la forma de la propia forma de gastar. ¿Y entonces por qué cree usted que hay este sentimiento de, incluso los políticos que estaban acompañándonos en la mañana decían, hay que defender la dolarización? Ah, no, hay que defenderla. Entonces resulta que esta que es una especie para algunos de camisa de fuerzas que pone límites, y claro, algunos hemos dicho, y lo hemos dicho públicamente, o sea, gracias a esto es que se pudo sacar de la vida política un buen tiempo la economía, pero ahora resulta que es esta también la que nos lleva a enfrentar. ¿Y cómo defenderla entonces? Es que a la final, Francisco, y eso lo sabemos quienes hemos estado en actividad pública, quienes nos interesamos por lo que ocurre en nuestra sociedad, la política decide el destino de la sociedad. La política es la actividad más importante que hay dentro de una sociedad. Y de ella se deriva la economía, la estructura social, la cultural, la deportiva, todas las otras actividades dependen de cómo se conduce la política. Con buena política hay buena sociedad, con mala política hay mala sociedad. Es decir, cuando uno tiene mala política, tiene mala economía, tiene mala cultura, tiene mal deporte, tiene mal todo. Y lo que nos ha pasado a nosotros, a los ecuatorianos, es que el nivel de, llamemos así, de convencimiento en un sistema democrático todavía es muy primario. Yo digo que la democracia ecuatoriana da muchas muestras de ser infantil. Yeah. Un poco a veces caprichosa, entonces, claro, y dependiendo de quién esté con el dueño del balón ahí para... Claro, y nadie respeta las reglas, sino que las reglas están en función del interés de quien esté en el poder, y de esa manera hoy día hemos construido una sociedad que de democrática tiene muy poco o nada, porque ningún organismo ni ninguna función del Estado está cumpliendo a cabalidad sus papeles. Ninguna, fuera del Ejecutivo, que es la que controla absolutamente todo. Entonces, la economía también está atrapada en esto y no tiene espacios para poder moverse. Y claro, hay que defender la dolarización. La dolarización tiene muchas ventajas, pero tiene una desventaja enorme, que es que oculta el problema. Oculta el problema. Nos vuelve buenos con buen poder adquisitivo, pero no sabemos de dónde vamos a proveer. Abajo las raíces están podridas y no las vemos. Antes, cuando las raíces estaban podridas, veíamos que saltaba el tipo de cambio, que saltaba la tasa de interés, porque nuestra moneda débil, que no tenía curso internacional, reflejaba esa realidad. Pero la tasa de interés actual no es que ha saltado, ha seguido creciendo. Claro, bueno, es que y tendrán que subirla más. ¿Sí? Para poder atraer capitales. ¿Cuál es el problema central de la economía ecuatoriana, Francisco? Está descapitalizada. Está ilíquida. Y si nosotros queremos volver a tener una economía del tamaño que teníamos antes, hablemos del tamaño que teníamos en el año 2014, necesitamos inyectarle un patrimonio equivalente, para usar la cifra del gobierno, a 7,000 millones de dólares que no tenemos. Tienen que ingresar 7,000 millones de dólares de capital para que nosotros podamos mantener el estándar de vida que teníamos antes. Y usted nos recordaba que la China no nos puede seguir financiando, que la China ya, a ver, antes con $100 del barril nos prestaban una cierta cantidad. Hoy día con $30 del barril nos prestan un tercio. Entonces, no hay por dónde perderse. Los chinos no son unos donadores de capital, no aquí gente que viene y dice qué lindos los ecuatorianos les vamos a prestar. No, los chinos han demostrado ser unos comerciantes y unos financistas a ratos hasta inescrupulosos, porque nos han cobrado todo. Nos han cobrado absolutamente todo, por la tasa de interés, por el precio del petróleo, por las garantías que piden, por la forma como manejan el dinero.
Sí, son unos por las empresas que hay que contratar. Son unos capitalistas en la versión que hemos conocido del mundo más radical. Claro, entonces China no va a venir a decir aquí tengo yo un país al que le quiero transferir parte de mi patrimonio, ni de broma. Entonces hoy día el Ecuador no tiene la misma capacidad de pago que tenía antes. Entonces China dice, bueno, como no tienen ya petróleo disponible, como el precio del petróleo es más bajo, mi disponibilidad a prestarles también es diferente. Y si ustedes quieren que les traigamos más dinero, a ver qué me dan. Me van a dar algún campo petrolero, me van a dar la minería, me van a dar algún tipo de garantía especial o voy a desarrollar algún proyecto con las empresas chinas. La hidroeléctrica mismo, el manejo de la hidroeléctrica. Pero entonces ahí lo que yo digo es a los chinos vengan, pero vengan como inversionistas, no como prestamistas. Vengan como inversionistas. Ustedes quieren, por ejemplo, concluir la carretera que va de Machala a Guayaquil. Muy bien, ustedes se cobran con el peaje. Con la concesión. Claro, igual que cualquier otro inversionista. No, ellos lo que vienen acá es a prestarnos, nos cobran el 7,5%, el 8% de interés y hacen la obra bajo los términos de ellos y se van. El riesgo es ecuatoriano. Por ahí no es por ahí no le entra el agua al coco. Yo quisiera plantearle, el señor presidente de la República, en un diálogo que mantuvo con 3 periodistas la semana anterior, nos hablaba del crecimiento. Yo a veces decía, bueno, un presidente tiene también que darnos una especie de esperanza, ¿no? Obviamente no nos puede llevar a una realidad que no existe, pero uno podría entender que el presidente dé un discurso, y esto decía sobre el crecimiento. ¿Cuánto crecemos de acuerdo a la CEPAL? 0,2%. Porque nuestras estimaciones son 1% y le aseguro que sabemos hacer estimaciones. Vamos a acertar este año con un crecimiento del 2015 de 0,4%. Escogí la CEPAL, pero la CEPAL siempre ha sido bastante Así que podemos elucubrar mucho a nivel de crecimiento, ¿no? Para nosotros no es el principal indicador económico. Usted puede tener crecimiento empobrecedor. Hay países que son campeones del crecimiento a nivel regional y no se ha traducido en bienestar. Yo le repregunto, ¿qué país ha perdido 7% del PIB en exportaciones? Y es dolarizado. Usted me dirá, Panamá es un país dolarizado, pero es importador de petróleo. Además, Panamá usted sabe que crece por las obras del canal de Panamá. Con todo respeto, ¿dónde está la industria panameña? Precisamente por haber nacido con dólar, lo cual le restó con competitividad y por eso se dedicó a ser un centro financiero. Y gracias a Dios, pues, le va bastante bien. Pero en todo caso, ¿qué país ha perdido 7% en exportaciones petroleras? Y con dólar, sin moneda nacional, y un dólar que se está apreciando. Hemos logrado que el país no decrezca en el 2015, hemos mitigado los impactos de un entorno económico terrible, donde se hubiera triturado la economía. Desplome los precios del petróleo, por primera vez en historia, en el primer semestre del 2015, tuvimos que pagar por petróleo, no recibir ingresos por petróleo, porque se desploman los precios del petróleo y seguimos importando derivados y demoran un poco más en ajustarse a los precios de derivados. Pagamos en vez de recibir por petróleo recursos y al mismo tiempo se aprecia la moneda nacional, en este caso el dólar, es un promedio de 25%. Usted sabe que eso tritura la economía. ¿Por qué precisamente Ecuador, de todos los países, es el que se pone en esta situación tan vulnerable de sufrir más que el resto de los países? Porque nosotros hicimos la tarea del sector fiscal, pero el sector privado no hizo su tarea del sector externo. ¿Y por qué digo que el sector público hizo la tarea y no el sector privado? Porque en el sector público sí hemos disminuido grandemente la dependencia del petróleo. Ahorita es 10% de total de ingreso y financiamiento del presupuesto del Estado. Pero en el sector externo todavía ese petróleo era 52% de nuestras exportaciones. Y usted sabe que el sector privado es el que exporta. Entonces no aumentamos, y precisamente por la dolarización, entre otros motivos, las exportaciones, no diversificamos adecuadamente productos, etcétera, pero eso es tarea ya del sector privado. Exa FM. Bueno, el señor presidente dice, ¿no? Vamos a crecer, hemos logrado un poco aplacar la crisis, nos habrían triturado si no. Nos habla del precio, del barril de petróleo, de la apreciación del dólar, pero también dice, ¿no? El sector privado no ha logrado, con toda la infraestructura, con toda la inversión que ha dado el Estado, no ha logrado ayudarnos a consolidar un frente externo de comercio. Sería. Claro, es que el problema, el meollo del modelo económico implantado por el gobierno era un modelo de consumo, no era un modelo de inversión. Yeah. Lo que el gobierno
promovió a lo largo de los 9 años es que la economía se infle, se hinche, se agrande sobre la base del impulso al consumo, no sobre la base del impulso a la producción y peor a la exportación. Porque es absolutamente claro y las manifestaciones de animadversión del gobierno a la inversión privada son múltiples. Entonces, no han existido incentivos para atraer capitales extranjeros ni tampoco para promover a los capitales nacionales. Las empresas que se han beneficiado de este proceso son empresas que han estado dedicadas a la venta de bienes de consumo masivo. De tal manera que aquí el modelo, por la forma como fue construido, es el que hoy día ha demostrado que era, y se lo advirtió, era absolutamente insostenible. Y hoy tenemos un tamaño del Estado de más del 40% del Producto Interno Bruto, que es incompatible con la realidad económica con la que estamos viviendo y que hay que recortarle al tamaño del Estado, nos guste o no nos guste, porque no hay recursos para poderlo sostener, salvo que políticamente aceptable o no. Claro, nosotros puede ser impopular, ¿no? Claro. Tomemos los 7,000 millones que dice el presidente que hemos perdido. Eso es el 50% de los tributos que recauda el Estado. Es decir, si es que nosotros queremos reemplazarlo con recursos internos, habría que aumentar los impuestos en el 50%. Eso es inviable, absolutamente inviable. El gobierno no lo ha planteado, pero de alguna manera anda buscando resquicios, el timbre cambiario o alguna cosa para poder aliviar la tensión que tiene la caja fiscal porque no tiene los recursos suficientes. Entonces, aquí hay el problema que yo le decía a Francisco. La economía ecuatoriana está ilíquida. Está ilíquida. Y mientras no consigamos que ingresen 7,000 millones de capitales desde el exterior, de una manera orgánica y de una manera productiva, nosotros no podemos sostener el tamaño de la economía. Y si no podemos sostener el tamaño de la economía, no vamos a crecer. ¿Qué dice la CEPAL? Dice que vamos a caer 0,2%. ¿Qué dice el Banco Mundial? Que vamos a caer el 2%, no el 0,2%, sino el 2%. ¿Qué dicen los institutos de investigaciones privados? Dicen que vamos a caer entre el 1,9% y el 2%. La gran mayoría dice, nosotros sí sabemos calcular también eso, no. Él defiende su punto de vista, pero es muy difícil verle la lógica. Porque se requiere, ¿de cuánto se requiere? De 7,000 millones para poder estabilizar esta economía. Si no hay los 7,000 millones, vamos a tener que seguirnos achicando. Ahora, hay que achicarse ordenadamente para cuidar la dolarización. Es decir, la dolarización no se pone en riesgo porque se achica la economía, pero si se achica de una manera desorganizada, sí se puede poner en riesgo la dolarización. El presidente dice que que hay crecimientos empobrecedores. Sí. Claro. Aquellos que abusan de los equilibrios macroeconómicos. Eso está en la historia. Todos los países, todos, los que han respetado los principios básicos de manejo equilibrado, han resuelto o están resolviendo los problemas sociales. No nos demos tantas vueltas. Chile. ¿Qué es lo que Chile está debatiendo? Hoy día en Chile, cuando uno visita Chile, no le están hablando del problema de la pobreza. No le están hablando del problema de la distribución del ingreso. Le están hablando de la nueva etapa. ¿Qué quieren los chilenos ahora una vez que han salido? Han resuelto algunos de los problemas. Los problemas la básicos. Base, por lo menos. Claro, entonces dicen, hoy día tenemos otras prioridades. Y la política nos tiene que ofrecer un mundo que parte de una realidad económica distinta. Y que es distinta, ¿no es cierto? A la de los Pero ¿qué han hecho los chilenos? La concertación, los partidos de derecha, ellos todos han defendido los equilibrios macroeconómicos. Hay que manejar razonablemente bien el Estado, tenemos que tener una prioridad fundamental, tenemos que darle a la economía una estabilidad y darle posibilidades, le damos atractivos a la inversión privada, el Estado hace unas cosas razonables, la actividad privada hace las fundamentales. Les va bien. Socialistas, radicales, demócratas, cristianos, conservadores, todos entienden eso. Todos entienden eso. Entonces, claro, ese no es un crecimiento empobrecedor. Empobrecedor es cuando el Estado, de una manera desproporcionada, gasta, nos endeuda y luego no sabemos cómo pagar esas obligaciones. Claro, crece económicamente, pero crece también las obligaciones. Y claro, y en el momento de la crisis se pierde todo lo ganado. Porque como no tenemos protecciones, Francisco, ¿de qué manera le vamos a defender al desempleado? ¿Podemos crear un fondo de cobertura de desempleados? No, ¿por qué? Porque nos gastamos todos. Todo.
Entonces, no hay ni siquiera cómo pensar en eso. La seguridad social no pudo ser también está contaminada con lo que se decidió. Desconocimiento de deudas de salud. La eliminación del 40% de los aportes a las pensiones. Jubilarse. Hoy día, empresas sensatas nos dicen que el déficit de la seguridad social es 83,000 millones de dólares. El déficit de 83,000 millones de dólares. Y tenemos un fondo acumulado de 16,000 millones que está invertido en bonos del Estado y que está prestado en hipotecarios, en quirografarios, en prendarios a los afiliados. Si hay que usar este fondo para mantenerle a la seguridad social, ¿a quién le vamos a cobrar? ¿Les vamos a cobrar a los trabajadores para que paguen las deudas y podamos pagar a los pensionistas? ¿O le vamos a pedir al Estado que devuelva los bonos? Sí, son dilemas y coyunturas a las que nos ha llevado esta política económica extremadamente, yo diría, agresivas, y por eso digo que estamos en los límites. Sí, porque está contaminado todo. El Banco Central le presta dinero y le compra bonos al Estado. Entonces, ayuda a mantener el nivel del gasto público en lugar de ayudar a racionalizarlo. El Banco Central es el custodio de todos los ecuatorianos. No les representa al gobierno, nos representa a todos. Pero el tema es que ahora depende de la presidencia de la República. Por supuesto. ¿No? Entonces, claro, un Banco Central que depende y que además no está para criticar ni para observar determinadas cosas, sino para cumplir. ¿No se le puede pedir otra cosa? Pues el Banco Central antes tenía, entre las tantas cosas, pero de las más importantes, dar una opinión sobre la política fiscal. Hoy día, ¿alguna vez ha escuchado al gerente o al presidente del Banco Central sentarse y decir, señores, nosotros esto es deuda, no es... ¿No es cierto? No. Y estamos... Y lo único que estamos es buscando más recursos por endeudamiento para sostenernos en un horizonte que, yo lo decía hace un momento antes de iniciar la entrevista, cuando uno piensa mayo del 2017, en términos del manejo de la crisis, es como pensar en la economía del siglo XXII. Es lejísimos, no se ve, porque estamos esperando que nos llegue mañana la plata que nos ofrecieron prestar los chinos, los tailandeses, los de Schlumberger o los que sea, para poder enfrentar el día a día. Estamos viviendo el día a día. El sistema financiero cerrado con las operaciones de crédito porque no hay dinero, porque nos hemos achicado. Entonces, esta es una contracción económica y por lo tanto pensar en que vamos a crecer, Francisco, es simplemente autoengañarnos. Es autoengañarnos. Ahora, queremos crecer, todos queremos crecer, pero ¿para qué? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar recursos? ¿Quién nos puede ayudar? Porque aquí necesitamos que nos ayuden. Pero además el país también, un poco como decir, asuman también la responsabilidad de haber elegido y reelegido al régimen, pero necesitamos un régimen y un presidente que nos conduzca incluso en las rectificaciones, y parece que ese discurso no es posible. Además de búsqueda de consensos, claro. Francisco, no hay sociedad que pueda vivir peleando todos los días, con agravios, con insultos. Yo le acabo de escuchar en un noticiero unas frases del presidente en donde dice que va a seguir manteniendo esa línea de agresión, de ataque, que es la que parece le da éxitos políticos, ¿no? Bueno, le dio éxitos, pero no sé si le va a seguir dando en un ambiente ya de escasez, porque mientras él tenía recursos en la caja, porque le venían por un buen precio el petróleo o porque le prestaban, era muy fácil sostener eso, ¿no? Es decir, seguirle dividiendo al Ecuador, pero dividir el Ecuador no se resuelve los problemas sociales. ¿A dónde nos quieren llevar? Y esta afirmación del señor presidente con respecto a somos una sociedad que tiene ya casas de 3 pisos, auto y tienen tarjeta de crédito. Esto fue lo que dijo el señor. Antes del gobierno era como una familia que vivía en una casita de caña, en un terreno ilegal, sin educación ni salud para sus hijos, y encima el jefe de familia pierde su trabajo y se queda en la miseria, sin comer. Ahora somos una familia de clase media, con una casa de cemento, 2 pisos, un carro, terreno legalizado, hijos con educación, salud. Tenemos un problema, tal vez nos quedamos sin empleo, el jefe de familia, pero tiene tarjeta de crédito para seguir subsistiendo. Exa FM. Bueno, no han sido 3 pisos, ha sido casa de 2 pisos, un auto y no sé cuántas tarjetas de crédito. ¿Cómo entender a un presidente que nos dice esto? Que es economista
su misma profesión. Una nueva teoría del financiamiento del desempleo, ¿no? Eso de que ya no tengo ingresos, pero tengo tarjeta de crédito, si me voy a endeudar y con qué voy a pagar en el futuro. Además. Las condiciones de vida de los ecuatorianos han ido cambiando a lo largo de los años como resultado de estas épocas buenas y de las correcciones que hemos tenido que vivir. Uno no puede decir, antes de mí este era un país invivible y ahora conmigo este sí es un país vivible y mejorado. No, el gobierno hoy día sabe que los daños que puede ocasionar el mal manejo de esta crisis pueden ser terriblemente reversivos en términos de los avances sociales que han habido, pero que cuando uno los mira históricamente, los aportes que ha hecho la política económica actual con esa enorme cantidad de recursos en términos proporcionales demuestran que fue ineficiente, porque cuando teníamos poco dinero mejoramos más sustancialmente los indicadores sociales de lo que hemos logrado en esta etapa. Y lo que hay es una economía, tenemos una economía, yo diría que en la epidermis luce bien, pero que en el fondo tiene enormes dificultades. Las familias se han endeudado. Sí. Entonces esa persona que tiene una casa de 2 pisos con seguridad tiene un préstamo hipotecario y no solo va a tener que endeudarse para comer, sino para pagar el préstamo hipotecario, porque si no corre riesgo su vivienda. Entonces, en esto, ahí uno tiene que despojarse de los dogmatismos, Francisco, tiene que aterrizar en el mundo real. Algo de eso hablaban en el panel anterior. El Ecuador requiere de construir un acuerdo, claro, ¿no? Nosotros requerimos cerrar 4 o 5 acuerdos básicos, entre otros el acuerdo de la política económica. Es uno de los acuerdos en los que hay que llegar, reconstruir la democracia. Pero eso puede llevar a que el presidente diga, yo no me voy a desmontar de un mundo ideológicamente que está planteado, que es de confrontación. ¿Usted cree que hay espacio para que desde el poder encontremos, la reflexión que usted ha hecho en este diálogo? Yo creo que, yo sí creo que no todos los miembros del gobierno mantienen esa línea beligerante. Hay muestras de algunos dirigentes que tienen una apertura a la búsqueda de algún tipo de solución, porque además se dan cuenta del enorme costo y castigo político que van a recibir como consecuencia de no haber sido tan previsivos y cuidadosos en el manejo de los recursos públicos. Entonces, así como uno es violento y tiene enormes posibilidades de sostener esa política cuando esté en el poder, cuando uno no esté en el poder, esa violencia le paga muy caro. La verdad es que las sociedades que están encrispadas son sociedades en las cuales los temas fundamentales de convivencia, lo único que hacen es ponerse en un segundo plano y perder la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Vea el caso de Perú. En Perú, los gobiernos que han pasado son de distintas ideologías. Y han mantenido una línea que se han dado cuenta es que no pueden jugar con la economía. Entonces hay que llegar a un acuerdo sobre el papel del Estado, el papel de la actividad privada, la transparencia de la política económica, las manos limpias para poder gobernar, sistemas de contratación que sean transparentes, y así como se sanciona al corrupto público, hay que sancionarle al corrupto privado, porque cuando hay un corrupto público hay un corrupto privado. Entonces hay que ser muy duro en esas líneas. Y si nosotros llegamos a tener 4 o 5 acuerdos básicos, Francisco, es otro Ecuador. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. ¿Qué Ecuador queremos? Porque esta es la 4ª vez que caemos en una crisis. Desde el año 1981, cuente Francisco, las grandes, 81, 84, 87, 91, el 98, 2001, y ahora, 4 grandes. En el medio han habido algunas pequeñas, como la del 95 en la guerra con el Perú, ¿no es cierto? 95, 96, la guerra con el Perú. Pero 4 grandes. ¿Y por qué tenemos esa tendencia a no sostenernos en una línea? Porque en el mismo periodo Chile no ha tenido una sola crisis, Perú ya arregló todo, Colombia ha arreglado todo, porque tienen un acuerdo mínimo. Tienen un plan de país, un plan de país.
En este plan de país que usted reconoce que se han hecho esfuerzos en América Latina, ¿qué bases deberíamos tener en el estado actual de la economía que usted ve que es oscura, que nos trae nuevamente estas incertidumbres, ¿no? Uno pensaba a veces en esos martes y ahora en cuánto estará la tasa de interés, cuánto será la devaluación, con un esfuerzo y un costo político para los que tenían que tomar esa decisión, pero no estaban jugando con la popularidad. No, claro, es que pagaban el costo, pero veían un país posible. ¿Es ahora posible eso? Y le digo, en estas condiciones, ¿usted cree que sea? Es que tenemos que encontrar una solución, Francisco. No hay que perder yo diría, el optimismo de que en algún momento todas las fuerzas políticas o la mayoría de las fuerzas políticas y de las representaciones públicas, empresarios y trabajadores, empezando por ahí, que es en donde está el núcleo del país, empresarios y trabajadores, deben tener una visión común de a dónde vamos. Porque al empresario le interesa tener una mano de obra calificada, productiva, eficiente, y al trabajador le interesa tener una buena remuneración. Primero una buena trabajo y después una buena remuneración y estabilidad. Entonces, ¿cuál es la estabilidad? Lo que acaba de mencionar Francisco. La gran base para construir un país es aceptar que la estabilidad política, la estabilidad económica, son yo diría, los requisitos básicos para poder construir bienestar. Cuando uno tiene estabilidad puede prever el futuro, ¿no es cierto? Y uno puede decir, abajo dice, me puedo endeudar. Claro, y cuando uno tiene estabilidad política sabe lo que va a pasar. Es decir, cuando uno no está reinventándose cada vez y está, diría, cambiándole las reglas de juego todos los años con nuevas reformas tributarias, la verdad es que a lo único que se lleva es a retraer el capital para que se vaya a otras partes. Y esta estabilidad que podríamos decir, no, han sido 9 años, estamos iniciando el 10º, ¿no ha sido una estabilidad productiva? No, por lo que vemos, claro, por lo que vemos. Una cosa es que tengamos un presidente, un gobierno de 9 años, pero eso no nos da estabilidad económica, no nos ha dado estabilidad económica. Inclusive la estabilidad política es precaria, porque no hemos sabido respetar las diferencias. Porque hemos impuesto un punto de vista que lo único que ha hecho es retraer las reacciones de los otros movimientos que cuando puedan, como los resortes, van a explotar. Entonces vamos a tener otra vez un país agresivo, un país en donde no nos entendemos, un país en donde realmente la temperatura va a subir de tono. Y eso no nos conviene a nadie. ¿Cómo ayudamos para que la ciudadanía en esta etapa de incertidumbre pueda tener alguna certidumbre? ¿Usted cree, nos podríamos arriesgar a decir, vean, la economía debería cambiar en esto antes de que termine por explotar? Van a tener que tomar cosas duras, algunos recortes. ¿Por dónde ve usted la salida? ¿Podemos obtener financiamiento? ¿Alguien más nos puede prestar? Fuentes de financiamiento orgánicas hay. Pero hay que saberlas aceptar. Pero esas fuentes de financiamiento que están disponibles en costos razonables van a simplemente a mirar el grado, llamemos así, de responsabilidad con que manejamos la economía. Porque si ven que nosotros estamos dispuestos a corregir el rumbo, a rectificar los errores, esas fuentes pueden evidenciarse y pueden venir al Ecuador. De distintas maneras. Como inversión misma. Como inversión misma. Claro, vengan, inviertan, no nos presten. Vengan, inviertan. Vengan, jueguense con nosotros. Los chinos son muy cómodos. No, yo construyo, les doy la hidroeléctrica y después arréglense ustedes, pero a mí me van pagando mis dólares todo el tiempo. No, vengan como inversionistas, jueguense con nosotros. ¿Qué es la regla que nos interesa? Entonces, el primer elemento y el fundamental es reconocer que tenemos crisis. El gobierno sigue sosteniendo de que no hay. Es un bache. Que no hay. Dice, es un bache, no vamos a decrecer, vamos a crecer un poquito, pero ya estamos saliendo, lo peor ya pasó. Y cada vez lo peor ya pasó, Y cuando uno habla con los representantes de las distintas actividades, habla con trabajadores, habla con empresarios, habla con profesionales, habla en general, agricultores, constructores y todo,
todos le dan a uno la misma respuesta. Abelardo, la cosa está difícil, se nos están cayendo nuestras operaciones, estamos despidiendo gente y el trabajador en cambio te dice, ya no sé si en mi empresa también me van a votar. Está en línea telefónica Gonzalo Rosero, que no quiere perderse este diálogo, así es que, Gonzalo, buenos días, bienvenido. Mil perdones, muchas gracias, Abelardo, buenos días, siempre es un honor tenerlo en nuestras emisoras. Bueno, yo ayer leí a Gonzalo Maldonado Albán, y él insistiendo a semana seguida en la necesidad de un programa económico, refería, economista Pachano, que el Ecuador, su aparato productivo y la desconfianza imperante van a provocar, de hecho ya han provocado, una especie de exigencia, necesidad y más que todo una fiebre de seguridad, de auto-otorgarse seguridad a través de lo que ustedes llaman el manejo del M2. El M2 va a constituir una especie de sangría de dinero en el sector externo, pero al interior de la economía total, según el planteamiento de Maldonado Albán, las cosas van a ir de mal en peor, porque los regentes están prefiriendo dinero cash, están prefiriendo dinero en efectivo en lugar de los depósitos. Y si se quiere salvaguardar el esquema monetario, habla de la dolarización, no hay que darle la vuelta. Es indispensable, dice, que aumenten los depósitos y crezca la liquidez total. Esto solo se va a conseguir cuando las autoridades deseen estabilizar las finanzas públicas, presentando un programa económico y firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No le queda otra. Si un plan creíble, dice el columnista, sin un plan creíble, cualquier medida podría ser vista como un esfuerzo aislado, inconexo, para contener esta crisis, y eso podría ahondar los desequilibrios monetarios existentes. Y al igual que la semana anterior, Gonzalo vuelve a insistir en la necesidad de abandonar los cálculos políticos y los prejuicios ideológicos para tomar medidas conscientes que nos saquen de la crisis. Esta reflexión me parece muy importante. Y yo decía la semana anterior, al tenor del primer artículo de Maldonado Albán, que el señor presidente no va a haber manera de que se autoconcientice y de que no tiene otra alternativa. Y él va a insistir en su formato, porque no es un modelo, es un formato ideológico, lo que hemos estado observando, caprichoso, con una consigna dura que a la que le han sometido un entorno de adherentes de dudosa formación pragmática, por lo menos podríamos decir, y entonces nos puede estar llevando esta circunstancia a la desdolarización automática. Ya estamos en recesión que llaman técnica, y lo que viene va a ser un drama para todo el mundo. Y yo decía la semana anterior, si el señor presidente de la República, por sus respetables creencias ideológicas, no va a dar paso a lo que el sentido común de cualquier analista internacional o interno, que tenemos muchos, bastantes, y como usted, distinguidísimos y experimentados, si es que no hace caso el presidente, debe dejar que lo haga el vicepresidente. La Constitución le otorga esa posibilidad de que él pida un recreo o simplemente extienda una especie de renuncia. Con el mayor respeto al señor presidente de la República,
pero en el momento en que nos quite la dolarización y se deshaga la economía y no haya empleos y todo el mundo estemos en aprietos, ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos todos a arrepentirnos de no haber tomado otro tipo de decisiones para defender el sentido común nos dicta a todos los ecuatorianos, defender un patrimonio logrado en tantos años de esfuerzo y de sacrificio. Así es que, ¿cómo le parece a usted esta exigencia y este peligro que se viene con el incremento de este coeficiente de preferir la liquidez? Esto incluso tienen libros los señores Larraín, el señor Sachs, en fin, Abelardo, usted conoce más. A ver, gracias, Gonzalo. El punto central, inclusive en la reflexión de Gonzalo Maldonado y en la conversación con ustedes, la economía ecuatoriana perdió capital, perdió liquidez. Eso se ve con absoluta, yo diría, transparencia en los balances de los bancos cuando caen los depósitos que tiene el público. Y es consustancial, natural, es producto de la situación por la que estamos viviendo. Si el Ecuador ha perdido $7,000 millones de ingresos como consecuencia de la caída de los precios de nuestros productos de exportación, en alguna parte se tiene que reflejar si es que no hay algo que nos compense. Es decir, como no tenemos compensación y como tenemos que pagar la deuda pública de corto plazo que fue contratada en la época de la abundancia, hoy la economía tiene que reducirse en tamaño. Esto no quiere decir que la dolarización esté en peligro. No. Yo no tengo ese temor hoy día. El temor que yo tengo es que el daño social que está ocasionando este modelo como consecuencia de la contracción es muchísimo más fuerte que el daño que podría haber tenido si nosotros no estábamos en dolarización, porque hubiéramos podido atenuarle con el manejo del tipo de cambio. Pero como sabíamos que esta restricción nos obligaba a ser mucho más cuidadosos en la política económica y no lo fuimos, hoy día la economía va a despedir más gente de la que normalmente podría haber despedido si es que manejábamos otro modelo. O va a despedir más gente de lo que habríamos despedido si teníamos amortiguadores, si teníamos los fonditos, los benditos fondos de estabilización, o si habíamos creado mecanismos de compensación para todas las actividades. Entonces, en ese sentido, la contracción de la economía es inevitable, y eso se refleja en indicadores negativos de crecimiento. Entonces, eso se refleja en la pérdida de depósitos del sistema bancario. La ventaja de hoy es que tenemos un sistema bancario bastante sólido y que ha cuidado buena parte de la liquidez, entonces está respondiendo bien. Pero claro, ya no puede prestar y consecuentemente contaminó a las actividades productivas, porque las actividades productivas ya se limitaron, no tienen capital de trabajo, y al no tener capital de trabajo tienen que despedir gente, porque no pueden producir lo que producían antes. Y los consumidores tampoco están consumiendo lo anterior, primero porque han perdido ingresos y segundo porque están atemorizados. Porque cuando ven que hay una situación sanatoria, la incertidumbre lo único que hace es contraer consumo. Eso es una vieja teoría de consumo que le conocíamos desde la época en que éramos país proteccionista. Entonces, en ese sentido, la contracción económica es inevitable. Yo no le veo manera de que nosotros podamos crecer en el corto plazo si no tenemos una solución, claro, si no tenemos una solución a este financiamiento perdido. Porque el Ecuador perdió esa cantidad, el gobierno lo reconoce y no hay para qué darle más vueltas. El presidente dice ahora solo representa el 10% de los ingresos del presupuesto del petróleo. Sí, pero si no hay ingresos petroleros no funciona Petroamazonas y no funciona Petroecuador, y si no funcionan las dos y no les damos recursos, no hay producción petrolera. Y si no hay producción petrolera, el problema del sector externo no es de 7,000 millones, sino es de 14,000 millones. Entonces, el petróleo sigue siendo importante para el Ecuador, crítico para la balanza de pagos, ya no crítico para el presupuesto, pero sí crítico para el propio sector.
E incluso hoy día del presupuesto hay que entregar recursos provenientes de las contribuciones nuestras, de los impuestos, para que se financie, claro, siga financiando la actividad petrolera. Entonces, aquí tenemos un problema estructural severo. Si el gobierno no reconoce que tenemos un problema estructural severo, por ahí empieza nuestra enorme dificultad de resolver la crisis. Entonces, primero reconozcamos que tenemos una crisis. El gobierno dice, sí, hemos perdido dinero, se ha apreciado el dólar y todo, pero... ¿Y nos podemos poner de acuerdo en otro término que no sea crisis? Como lo quieran llamar, Francisco. Póngale un nombre, pero lo que quiera, reconozcamos lo que hay. Y reconozcamos que solo lo vamos a resolver, primero, enmendando la política fiscal. Manteniendo el gasto público, no vamos a otra parte que al infierno. Porque ese gasto público lo único que va a demandar es más impuestos y no vamos a resolver el problema de la balanza de pagos. Y sin dólares, el funcionamiento de la economía se vuelve peor. Y el sistema financiero hay que devolverle los depósitos perdidos para que pueda abrir otra vez las líneas de crédito. Y vuelva a ser el motor de producción. Y mientras no resolvamos eso, no hay solución para la economía ecuatoriana, no hay solución para los problemas sociales que tenemos nosotros frente a un futuro de corto plazo bien difícil. Y el segundo problema es la competitividad. El primero es la iliquidez, el segundo es la competitividad. Pero entonces ahí esto de la apreciación del dólar pesa. Bueno, ya entonces habrá ahí, para trabajar en la apreciación del dólar, como no podemos devaluarlo, porque si pudiéramos al dólar también le devaluamos, pero como no podemos devaluarle al dólar, la solución de competitividad no es una solución que se da en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y para eso necesita inversión también. Necesitamos inversión, necesitamos ahorro público, para que podamos ayudar a los sectores exportadores. No hay que subir más los aranceles, es una locura lo del timbre cambiario. Es más desarticulante, y eso es lo que el Gonzalo decía, Gonzalo Rosario y Gonzalo Maldonado, decían, oye, si no hay un programa que uno pueda conocer, las medidas tomadas individualmente... Las paliativas son una dificultad. Y además no dan el mensaje de que estamos resolviendo el problema. Entonces, claro, mirarle al Fondo Monetario Internacional en estas condiciones es imposible. Es imposible. ¿Usted cree que no? ¿Que el fondo no acudirá? No. Exigirá un programa con seguridad. Claro, y el gobierno no está dispuesto a hacerlo. Entonces, si las dos partes no tienen un punto de acercamiento, es muy difícil que le podamos tomar en cuenta para la solución del problema. Ahora, el fondo no nos va a dar una gran cantidad de dinero, pero el fondo lo que sí nos va a dar es el respaldo, una especie de aval. El auditor internacional que les va a decir a los mercados, señores, los ecuatorianos están funcionando bien, ayudémosles para que salgan del bache, pero yo no le veo por ahí que estemos trabajando, lamentablemente. Economista Pachano, para concluir y agradecerles, ¿qué debería hacer la ciudadanía entonces? Los políticos que van a entrar en campaña, porque no hay que olvidar que a mediados de esto la campaña electoral se va a venir con propuestas, con esto. ¿Cómo deberíamos los ciudadanos exigir, incluido al gobierno, un comportamiento frente a la economía? Que seamos responsables con las propuestas que hacemos, porque en estas condiciones hay movimientos políticos que tienden a ofrecer soluciones milagrosas, a profundizar esas líneas de populismo que tanto daño nos han hecho. Y creo que por el bien del Ecuador, la estructura política, los movimientos políticos, los dirigentes políticos deben hacer planteamientos sensatos, aterrizados, que nos ayuden a resolver el problema y a crear ese gran compromiso nacional de no jugar con la economía como la hemos jugado, de no jugar con el bienestar de los ecuatorianos sobre la base de réditos políticos de corto plazo, porque a lo único que nos lleva eso es a perder posibilidades de ensarzarnos en el mundo del futuro. Y el mundo del futuro, y aquí viene otro problema, cuando se compara y se dice, oye, pero ¿qué otro país dolarizado ha perdido tanto como ha perdido el Ecuador? Panamá no lo ha hecho y todo. El problema es que no supimos y no sabemos cómo engarzarnos en el mundo moderno, que requiere de acuerdos comerciales para poder aprovechar
llamémoslo así, la Salvador, riqueza de sus mercados, El Salvador, el propio Panamá. Y segundo, el priorizar servicios, porque hoy día no es que hay que producir más, llamémoslo así, papas fritas, sino que tenemos que producir más seres humanos bien preparados, porque el mundo del futuro es el mundo de la tecnología. Y ese mundo de la tecnología está en el campo de los servicios. ¿Que alguien ha pensado en lo que podemos hacer los ecuatorianos para ofrecer alguna alternativa tecnológica básica o algo? Incluso a la producción agraria, ¿no? Que claro, parece ¿cómo ayudamos a mecanizarla? Y todo, porque hoy día no es lo mismo producir papas que era hace 30 años. Claro. No es lo mismo, pero necesitamos gente bien preparada y eso significa desarrollar el mundo de los servicios. Entonces, y le cierro con esto, Francisco, ¿qué país queremos hacer? Y ahí está, la palabra la tenemos todos los ecuatorianos, lamentablemente, y quienes están en la gestión política tienen mayor responsabilidad. Y el gobierno, aquello de que decía el Gonzalo en una posibilidad, el gobierno podría tomar también decisiones políticas, no sé si tan radicales como las que plantea el Gonzalo de dar un paso al costado, pero es que no es un problema simplemente del presidente, sino de esa concepción que han creado todos ellos, de cerrarse, de no aceptar diálogos abiertos y de no estar dispuestos a reconocer errores, porque la política es también una gestión de rectificación. La infabilidad no forma parte de... Hay un lindo libro que acabo de leer, lo que se llama Diálogo de Conversos, de dos el uno comunista y el otro del MIR de Chile, en donde hoy pasan 30 años y explican cómo ellos estuvieron tan alienados de una ideología que les costó buena parte de su vida entender al otro y darse cuenta de cuán descarrilados estuvieron en la visión del mundo. Y en el análisis de cómo tiene que organizarse una sociedad para que sea exitosa, ¿no? El uno vivió en Suecia, el otro vivió en Cuba y en Alemania Oriental. O sea, esos sí son conversos. Vivieron una tragedia, ¿no? Yo quiero agradecerle, economista Pachano, por acompañarnos, por sus reflexiones, y seguiremos en esta tarea que es también una especie de militancia de la reflexión, ¿no? Muchas gracias, economista. Está ya en nuestros estudios.